En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueva la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, quisiera terminar o completar el tema del discurso de la montaña que terminamos la vez pasada con unas conclusiones. Les comentaba que algunas personas, algunos estudiosos, pensaban que el discurso de la montaña era ante todo para unos pocos, para clérigos o monjas, etc., y no para todos los cristianos. Que Lutero y los hermanos reformados pensaban de que el discurso de la montaña, con el discurso de la montaña, Jesús había tratado de convencer que todos nosotros, por nosotros mismos, jamás conseguiremos realizar lo que Dios manda a cumplir, que por lo tanto es inútil pretender observar los mandatos y prescripciones del discurso de la montaña, sino aceptarlo como una reflexión. Yo, por mí mismo, con mi esfuerzo personal, no podré nunca dar cumplimiento a las indicaciones y a las exhortaciones de Dios. Entonces, una mentalidad. Otros dicen que no hay coherencia entre lo que Mateo enseña, lo que Mateo nos transmite y lo que nos transmite Lucas. Son dos lenguajes un poco diferentes. Y tercero y cuarto, que el discurso de la montaña nos introduce en una mentalidad nueva. Bueno, Carlo Mestre, al final de su reflexión, dice, primero que todo, que el discurso de la montaña no es un conjunto de leyes, sino que muestra el ideal que debemos concretar, que debemos apuntarle, intentar introducirle a partir del reino de Dios, ¿no? Es decir, dice acá, ¿qué dice concretamente? El discurso de la montaña, si es un ideal nunca se cumple, siempre está por más arriba de nosotros. Pero uno tiene que intentar caminar en dirección a ese ideal, a esa meta. Por lo tanto, todos, sea seglares, como religioso, como sacerdote, tiene que esforzarse por entrar en la lógica del reino de Dios y no aceptarlo como una simple mentalidad que Jesús quiso difundir. Tampoco es, por lo tanto, un medio para humillarnos nosotros, reconociendo que somos pecadores, que por lo tanto no vale la pena que nosotros leamos y estudiemos el libro de la montaña, porque jamás, que es más bien una forma como Jesús nos quiere demostrar que somos inútiles. Porque si Jesús dijo que mi yugo es suave y mi carga ligera, ¿no? Entonces contradice lo que dice Lutero, que es una carga pesada que jamás podremos sobrellevar. Si Jesús dice, venid a mí todos los que estéis fatigados y os aliviaré, cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy sencillo y humilde de corazón, obviamente esto indica que nosotros sí debemos apuntarle y tratar de cumplir estas enseñanzas. Y yo diría aquí también que es una tentación, podríamos llamarlo a este punto así, es decir, esto no es conmigo, la santidad es para otros, yo no puedo con esto, que lo hagan otros. Sí. Como haciéndome el bobo
respecto al llamado que todos Sí. y cada uno tenemos. Entonces la forma fácil y el enemigo, somos tan sensibles o tan vulnerables que él nos coge, nos da 3 vueltas y decimos, no, definitivamente esto no es conmigo. Entonces es una tentación ni siquiera pensar en intentarlo, o sea, que nos, como dice el dicho, que nos cojan confesados, pero en este caso caminando en pro de lo que el discurso de la montaña nos dejándose guiar invita. por el Espíritu de Jesús, el cual nos llevará a tomar decisiones a veces radicales, dolorosas. ¿Qué dice? No es para provocar numeral 5, en la página 5, no es para provocar desesperación, para echarnos en brazos de la misericordia de Dios, como lo entiende Lutero. No es para una pequeña élite de personas, de curas y laicos. Exactamente. No es solamente para comunicar una nueva mentalidad, es conversión. Y por último, el discurso de la montaña es el juicio que pronuncia Jesús sobre la vida humana. La vida humana deberá ser así. ¿Sí? Es verdad que nunca podemos cumplir la totalidad en forma exhaustiva, pero siempre nos pide que nos convirtamos, que por lo tanto tratemos de vivir las enseñanzas como Jesús nos las da. Muy bien, imagino que han leído, o por lo menos está en sus manos las conclusiones. Y hoy empezamos con el discurso misionero, en la página 63 del tomo 18, los Evangelios, testimonio plural sobre Jesucristo. Entonces nos pasamos a ese tomo. Tomo 8. Tomo 8. Página que no. Página 63. Entonces, en el Evangelio de Mateo encontramos el discurso de la montaña, 3 capítulos, del 5 al 8, el discurso misionero y el discurso comunitario o eclesiástico, como otros lo llaman, ¿no? Quiero aprovechar esta mañana, en la primera lectura de la liturgia de hoy, había un texto interesante de Deuteronomio capítulo 4, versículo 1, 5 y 9, que decía lo mismo. ¿Hay acaso una nación tan grande? Moisés le dice a Israel. ¿Hay acaso una nación tan grande que tenga a sus dioses tan cerca como lo está el Señor, Dios de nosotros, siempre que le invocamos? Entonces, eso es mucho más válido para nosotros. Nosotros tenemos una cercanía inmediata a Dios. Cada vez que nosotros le invocamos, que profesamos nuestra fe, que lo adoramos, que le manifestamos nuestra gratitud, nuestro amor, tenemos una cercanía que ningún pueblo, ninguna persona, ningún régimen puede gloriarse tener. Normalmente cuando uno quiere una audiencia con un presidente, con un rey o con un dignatario, tiene que cumplir una serie de protocolos. Nosotros con Dios de antemano, de una vez oramos y lo tenemos. Esto es una gran... Por tanto, cuando nosotros leemos estudiamos estos textos, que son la propia palabra de Dios, que son espíritu y verdad, tenemos la suerte de poder dialogar directamente con Dios. Esto para los pueblos antiguos era un sueño Casi que se imposible. cumplió, porque a través de Jesús nosotros llegamos a Padre. Y el segundo texto de Deuteronomio dice, ¿y cuál es la nación cuyos mandatos y decretos sean tan justos como la ley que Dios nos dio? En la Sagrada Escritura, los Evangelios, son para nosotros el mandato y la ley más grande, más asequible. Nosotros conocemos lo que Dios quiere de nosotros. Esa es una suerte tan grande. Si uno tuviera que adivinar qué haré yo para poder ser grato a los ojos de Dios, uno diría, se enloquecería. Dios es tan grande, tan perfecto, tan santo, que como yo nunca podré adivinar cuál es el camino. Y Dios nos lo da a través de la Sagrada Escritura. Nos enseña cuál es el camino que tenemos que recorrer. Entonces, hoy vamos a ver dos
serie de exhortaciones que nos da en el discurso misionero y luego en el discurso comunitario. En la página 76 empezamos todos, Patricia leyendo Mateo 10:1. Y llamando a sus 12 discípulos, les confirió poder sobre espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Palabra de Dios. Muy bien, empezamos con... Entonces, ¿qué nos dice ese texto? Yo quisiera retomar algo que encontré. Hay un capítulo interesante en el libro Jesús, aproximación histórica de Pagola, donde habla de cómo empezó este movimiento de Jesús a partir del momento en que él desde Cafarnaúm empezó a predicar la inminencia del reino. Nuestro amigo José Pagola dice que hay tres clases, dice, primero que todo, desde el primer momento Jesús se rodea de amigos y colaboradores, antes de llegar a esto de los 12, ¿no? El primer grupo dice, Jesús tiene poder de atracción, tenía un poder inmenso por supuesto de atraerlo por su personalidad, su poder profético, el poder de curar enfermos, de expulsar demonios, su propio lenguaje atraía muchísimo a la gente. Y había tres grupos de personas. Entonces, dice José Antonio Pagola. El primer grupo son los curiosos y simpatizantes de Jesús. Por supuesto, mucha gente viendo a esta persona que antes era un simple carpintero y se convierte en un predicador, un profeta, un maestro, ¿no? Con autoridad y poder, mucha gente pues se sintieron atraídos. Por tanto, simpatía y curiosidad, como siempre sucede, ¿no? Cuando una persona rompe los paradigmas y empieza a decir cosas atractivas a todo, porque creaba esperanza e entusiasmo en la gente, porque los pobres pescadores. Entonces, había mucha gente que lo seguía por un rato, y luego, cuando empezaba a exigir, por supuesto, tomar la cruz, negarse a sí mismo, poco a poco iban abandonándole, volviendo a su casa, porque no todos eran llamados a seguirlo muy de cerca. Había otro grupo que lo seguían, pero no abandonaban su familia ni su casa, sino que le ofrecían apoyo. Cuando iba a sus aldeas, le ofrecían alimento a él y a sus compañeros, ofrecían sus casas, daban información, ¿no? Pero luego volvían a sus casas y no seguían a Jesús. Solamente cuando pasaba otra vez por ahí, volvían a escucharlo. Y había un tercer grupo de íntimos colaboradores que son los 12. Nunca en la Biblia, nunca en la Sagrada Escritura habla de apóstoles, siempre habla de discípulos o de los 12. La palabra apóstol no aparece en ninguna parte, ni en los Hechos de los Apóstoles, ni salvo el nombre que fue dado posteriormente. Entonces, José Antonio Pagola habla de este movimiento entonces, de tres grupos. Los primeros que lo escuchan y se decepcionan de él porque no permite la liberación del yugo romano. Un segundo grupo que sí colaboran con él, entre ellos hay mujeres, hay personas también con cierto recursos humanos, ¿no? Había una persona como Salomé, que era hermana media de uno de los dignatarios de ese tiempo. Y hay un tercer grupo, entonces, que son los 12. Aquí encontramos los 12. Los 12 dicen, llamando a sus 12 apóstoles, discípulos, le confirió poder. Entonces, hay una llamada, ¿no? Personal, individual. Luego les confiere poder y autoridad sobre espíritus inmundos para expulsarlos, por supuesto, ¿no? Y para curar toda clase de enfermedades. A mí se me ocurre lo siguiente. Pregunto, si le dan poder para expulsar demonios, ¿no?
y para curar toda clase de enfermedad y dolencia, indica que el reino de Dios, la buena noticia que predican ellos, el reino de Dios está cerca, uno lo puede recibir, servir, sea predicando la buena noticia, como lo está haciendo la iglesia, cada uno de nosotros, o también atendiendo las dolencias, las enfermedades, las necesidades de la gente. Lo que indica que no es discípulo de Jesús solamente el que predica públicamente, como en la iglesia o como hacemos nosotros, sino también es discípulo de Jesús y predica el reino los que ayudan a liberar a los hombres de sus enfermedades, de sus demonios. Cada uno trae un poco de demonios en el cuerpo, ¿no? A veces la enfermedad, otra vez el mal genio, otra vez la soberbia, otra vez el afán de poder. Entonces Jesús vino a expulsar de los hombres toda dolencia. A eso me parece interesante porque cuando uno vemos una monjita como Sor Santa Teresa de Calcuta o Madre Teresa o otros que atienden a los niños, a los enfermos, a los presos, bueno, uno dice, ella está cumpliéndose un mandato del Señor, pero en última instancia ella está anunciando y colaborando con el reino de Dios, porque dice, los envió para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Hoy día las dolencias, ¿cuáles son? Son estas las que hemos dicho, ¿no? Sí. Hambre, soledad, carestía, enfermedades, etc., ¿no? Porque así rescatamos a muchos voluntarios, muchas personas religiosos, laicos, que están trabajando en actividades sociales, pero fundamentalmente todos ellos están involucrados en este envío. Los envía y les da autoridad y poder para sanar, para curar, para consolar, para liberar, ¿no? ¿No le parece? Sí. Porque uno piensa que solamente los discípulos de Jesús y los que, como él, más tarde se consagran a una predicación, son los que reciben ese poder. Todos nosotros que no debemos sentirnos enviados a sanar, a expulsar demonios de los demás con nuestra buena consejería, con nuestro ejemplo, con nuestra ayuda. Entonces, la tarea que Jesús confió a los 12 se prolonga en la iglesia de hoy día y de todos los tiempos con igual poder y autoridad. Uno dice, pero yo no puedo expulsar demonios. No todos son exorcistas, pero hay demonios que nosotros podemos despejar y derrotar con nuestro apoyo, con nuestra oración, con nuestra asistencia, ¿no es verdad? ¿Sí? Porque si no nos veríamos decir, los 12 son los privilegiados y unos cuantos después todo lo que es el clero o lo religioso, ellos sí, y yo que soy un laico no, me sentiría excluido. En cambio todos fuimos llamados y recibimos. Entonces decía, aquí abajo dice, los unen tres cosas: el llamado personal, B, la misión de proclamar el reino, y tercero, el poder o el carisma de servir la causa del proyecto de Jesús. Muy importante, creo, hacer esta lectura para que uno se sienta involucrado y comprometido en esta misma misión, ¿no? ¿Sí? De acuerdo. Sí. Muy bien. ¿Qué otro comentario sobre esto? Siempre acercándonos más, o sea, me parece que todas estas sesiones han sido muy importantes para acercarnos a nuestra realidad de cristianos y el compromiso que tenemos, porque es que es muy fácil decir, es que el sacerdote no hizo, es que las monjitas no están haciendo, Sí. y es que no hay vocaciones. No, señor, la iglesia está cambiando y todos y cada uno de nosotros como laicos tenemos este compromiso, tanto y más porque siendo laicos católicos tenemos que dar ejemplo, si no estamos desprestigiando y acabando con la iglesia, nuestra responsabilidad. Este tiempo de los laicos, Exacto. la escasez de vocaciones religiosas, sacerdotales,
hace indispensable que los laicos asuman su papel, la misión que Dios les ha confiado, porque hasta ahora todo estaba delegado, todo lo manejaba la iglesia. Era ¿no? fácil. Y esto es muy importante hacer hincapié, es el momento de los laicos, de mujeres y hombres, en igualdad de condiciones, sin jerarquía entre hombres, varones y mujeres. El que, como dice, que se disculpe diciendo, pero es la iglesia, es el cura, es la monja que tiene que hacerlo. Cada uno de nosotros tiene que sentir que el llamado de Jesús a sus discípulos. Alguna vez alguien criticaba cualquier situación, no me acuerdo de la iglesia, y estaban dándole durísimo en redes sociales, y yo decía, yo te invito a que el día que tú que eres una santa persona, pues yo no la conocía, pero decía así, menos mal tienes el derecho y la autoridad a criticar, pero antes de criticar en tu nivel de santidad, más bien ora por esa persona, por ese sacerdote, no me acuerdo qué situación era, pero nosotros estamos muy dados a criticarlo todo, a juzgarlo todo, y más en la iglesia, que es un foco de todas las es muy fácil, críticas. se presta mucho, ¿no? Claro, en lugar de construir. Entonces la invitación es, dejemos de criticar, porque ese es ver la paja del ojo ajeno en vez de la viga mía. Yo como cristiano, si soy bautizado, estamos en el cuerpo glorioso de Cristo, entonces ¿por qué no somos testimonios del amor de Dios? Ahí es nuestra incoherencia. Entonces el día que lo seamos, ya no tendremos la necesidad de criticar, porque seguramente uno no estará tentado a hacerlo, pero antes de criticar sí es muy importante darnos cuenta de nuestra responsabilidad. Cada palabra que decimos tiene un compromiso impresionante en el resultado y un eco a las personas con las que hablamos. Sí, yo creo que cuando hablamos acá de expulsar espíritus inmundos, pues hablamos de todo el mal que vemos, y realmente cada uno de nosotros tiene el poder de acabar con ese espíritu. Y que tenemos tanto que creer criticamos. que tenemos el poder, porque mucha gente dice, estaré yo dotado de carisma, de poder para expulsar demonios. ¿Cómo que no? El solo hecho de tener paciencia con una persona que está, ¿no?, llena de mal genio, o de ira o de odio, es ya una forma de poder aplacar en él la ira y sí, tenemos que creer que Dios nos ha dotado de poderes para la caridad, la fe, la oración, la Eucaristía, los demás son poderes que Dios nos ha dado. Tenemos que creer, porque el decano, sí, él no creía que tenía la capacidad de poder operar, incurriendo eventualmente en errores, pero nosotros también tenemos el mismo miedo. Yo no puedo expulsar, sí, curar esta dolencia que veo en muchas personas. ¿Por qué? Porque no crees. Pero si sí tú podemos, crees que tienes el Espíritu de Dios, tú puedes hacerlo, poco a poco. Entonces ahí es cuando uno deja de mirarse a sí mismo y de ver todo de una manera tan egocéntrica, y ver que el Señor que está en el semáforo también necesita una sonrisa. No necesitas cambiarle la vida, porque seguramente no es la misión, pero que esa persona al final de cambio del semáforo por lo menos sonría, después de que todo el mundo le haya dicho quién sabe cuántas cosas, pues ahí hay un cambio. Entonces son desde las pequeñas hasta las más grandes cosas, porque ahí es donde empezamos a sembrar, o por omisión hacernos los que no son nosotros. Sigamos leyendo. Un ejemplo en nuestra iglesia muy grande, muy lindo para seguir, es Emaús. Yo los admiro muchísimo, tanto el grupo de hombres como mujeres laicos, comprometidos en su mayoría, y con una obra preciosa a través de los retiros únicos que se Ellos hacen. toman conciencia que sí pueden hacer grandes cosas, convertir a otros. Mire, el doctor Cure, ¿no?, uno de los fundadores, creo, de los Emaús. ¿Así? No O sé. por lo menos una Bueno, pero persona en muy- Colombia, porque es un desde el movimiento comienzo, mundial, en Colombia. sí, entendemos. Pero cree firmemente, y con la fe, él, imagino que obra grandes cosas, con su atención como quirurgo, ¿no?, neurocirujano, porque está lleno de fe. Otros tienen grandes capacidades, pero no las ponen en práctica. Veamos aquí lo que dice después de la... En la vida de los santos y santas de ayer y de nuestros días, podemos comprobar que Dios sigue llamando a los que ha elegido, enviándolos a realizar alguna misión
y dándoles el poder de curar a toda clase de dolencias y enfermedades. Aquí agregué, estaba leyendo yo la vida de Santa Laura Montoya, entonces agregué porque ella sí, una humilde maestra y luego monja, pero obraba milagros increíbles que uno no cree. Y, claro, porque ella creía que podía. Cuando estaba con los indígenas y les prometió que hacía desaparecer ¿cómo se llama? Que invadía los que se comían. ¿Una peste? Sí, que comían los cultivos. Los saltamontes. Los saltamontes. Se comprometió ante el jefe de los indios que ella podía hacer desaparecer, porque estamos acabando con los cultivos. Entró ante el Santísimo y dijo, si tú no me concedes este milagro, vas a quedar mal tú, porque yo dije que tú eres omnipotente, bueno, misericordioso. A la media hora salió y desaparecieron. Esto, uno dice, no, este es un cuento de monjas. Desaparecieron totalmente los saltamontes. Sí, los saltamontes. Es que ahí no Y esto fue una forma como ellos creyeran que el Dios de Madre Laura sí era un Dios poderoso y bueno. Increíble. Y así muchos ejemplos. Yo tengo una amiga que es laica y ella simplemente en oración ante el Santísimo quedó embarazada. Pues obviamente recibió después la gracia y en eso tienen unas mellizas hermosas. La fe realmente en cosas grandes, en cosas pequeñas, sí mueve. Y nosotros, yo siempre me preguntaba sobre este llamado. Y incluso le preguntaba a mi papá, pero ¿cuál es mi llamado? ¿Yo qué tengo que hacer? Y mi papá fue muy sabio en su respuesta y me dijo, ni lo uno ni lo otro, Dios tiene algo especial para ti. Me respondió a los 6 años que le pregunté. Pero el punto es, todos estamos llamados y todos tenemos una misión. Sí. Pero nosotros nos hacemos los bobos o los ciegos o los sordos con este tema y decimos, a mí nadie me ha llamado, yo no tengo nada que ver con esto. Y sí estamos todos vinimos acá por una razón. Nadie vino en vano. En función de la misión, Dios nos otorga los dones, poderes y capacidades. Algunos apenas para vivir una vida humilde, para otro le da poderes enormes, ¿no? Bueno, veamos ahora qué falta lo que sigue. Los nombres de los 2 apóstoles, aquí los llamo 2 apóstoles, me extraña porque son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas el Iscariote, el que le entregó. Jesús envió estos 12 después de darles las siguientes instrucciones. Sobre esto quisiera mirar otra vez a Antonio Pagola cuando habla de los 12. Tiene una indicación muy interesante. Dice que el tercer grupo que lo siguió Jesús, un grupo muy específico, ¿no? Dice los 12. En un determinado momento Jesús elige dentro de los discípulos que lo seguían a un grupo especial de 12 que forman el círculo más íntimo en torno a él. Ellos son el núcleo más importante de los discípulos, también el más estable. Los 12 se mueven a la sombra de Jesús, dice. Casi todos que integran el grupo de los 12 son galileos, primera característica. ¿Por qué escogió esta región muy humilde, únicamente Galilea? No había ni samaritano ni de Judea. Varios de ellos son pescadores del lago. No hay entre ellos ni escriba ni sacerdotes. Sin embargo, hay diferencia entre ellos. La familia de Santiago y Juan pertenecía a un nivel social elevado. Pedro y su hermano Andrés pertenecían, por el contrario, a una familia de pescadores pobres, la primera pareja. Pedro se había casado con una mujer de Cafarnaún y vivían formando una familia múltiple en casa de sus suegros. Sabemos que Jesús se hospedaba siempre en casa de Pedro. Algunos, como Pedro, estaban casados, otros eran solteros. La mayoría había abandonado a toda su familia. Pero Santiago y Juan vienen con su madre Salomé, lo mismo que Santiago el menor y José, a los que acompaña su madre María. Lo que indica que no todos tuvieron que abandonar del todo la familia, sino que algunos tenían consigo su madre.
algunos tienen nombres griegos, como Felipe y Andrés. Al parecer, Jesús tuvo una relación especial con Pedro y con la pareja de hermanos formada por Santiago y Juan, que a cada uno de ellos les cambia el nombre. A uno le dice, tú no eres Simón, sino eres Pedro, para indicar la misión que tendría. A los otros les llamo hijos del trueno, que no sabemos en qué consistía. Luego dice, ¿y qué pensaba Jesús de hacer con estos 12? ¿No? ¿Y por qué eran solo galileos? ¿Por qué eran solo galileos? No se sabe. Porque hoy eran de la región donde había nacido Jesús, primero que todo, ¿no? Ese misterio, ¿por qué escogió solamente Galileos? Y no esperó ir a Jerusalén. Obviamente, no sabemos por qué, pero escogió solo gente de su tierra, donde había nacido. De repente los conocía, algunos de ellos fueron conocidos cuando Jesús desempeñaba el oficio de carpintero, que se desplazaba de Cafarnaúm a Betsaida, ¿no? Por lo tanto, pudo haber conocido a alguno de ellos antes, pero los llamó indeterminadamente. Luego dice, ¿qué pensaba Jesús de hacer con esos 12? Dice, descartamos que quisiera reconstruir las 12 tribus de Israel, aunque el término 12 nos evoca a los 12 hijos de Jacob, pero definitivamente con el destierro en Babilonia se acabó. El pueblo de Israel fue invadido por Asiria, y los pocos que regresaron a Babilonia no eran representantes del Israel del hijo de Jacob. ¿Sí? Dice, Jesús compartía la misma esperanza, pero no estaba pensando en una restauración étnica o política. No quería reconstruir con ellos 12 el reino de Dios, el pueblo de Israel. Luego dice que fue una llamada radical. Dice, Jesús abandonó su pueblo y marchó a la región del lago. Fue en Cafarnaúm y sus alrededores donde empezó a llamar a los primeros discípulos. Dice, la llamada no admite condiciones. Hay que seguirle de inmediato. Su llamada exige disponibilidad total, fidelidad absoluta y obediencia. Entonces, fue una llamada muy extraordinaria, porque no les dio tiempo ni siquiera casi de despedirse. Bueno, Santiago y Juan dejan a su padre Zebedeo en la barca y se van. Bueno, la llamada de Jesús es radical. Los que le siguen han de abandonar todo lo que tienen entre manos. El reino de Dios está irrumpiendo. Nada los ha de distraer. En adelante vivirán al servicio del reino de Dios, incorporado íntimamente a la vida, a la tarea profética del propio Jesús. Jesús les invita a dejar la casa donde viven, la familia y las tierras pertenecientes al grupo familiar. Más adelante dice, la familia no es porque la familia no es lo primero en el reino de Dios. Tengo en cuenta que eran familias patriarcales, donde el jefe de familia era como el que mandaba sobre las mujeres, sobre todo. No está por encima de todo. Hay algo más importante, ponerse al servicio del reino de Dios que está irrumpiendo. Jesús exige a sus discípulos fidelidad a su persona por encima de la fidelidad a su propia familia. Ahí a los 12 los llama a compartir su pasión por Dios y su disponibilidad total al servicio del reino. Si alguien quiere venir detrás de mí, dice, niéguese a sí mismo, tome sobre la espalda su cruz y sígame. Muy bien, esto un poco para describir un poco el llamado de los 12. Es interesante que el puesto que tienen los 12 apóstoles en Mateo, en Lucas, en Marco y en Juan es diferente. Es decir, en todos ellos Simón, Pedro, ocupa siempre el primer puesto. Sí. Luego viene Santiago y Juan, pero de repente Juan se brinca y viene antes de Santiago, porque la misión de Juan será con el Evangelio, ¿no? En Mateo estás en todos los tres, porque son 3 evangelios, en todos los 3 evangelios, Mateo está en el mismo puesto. Lo mismo
En cambio Andrés se pasa poco a poco atrás, ¿no? Lo que indica que cada uno de los evangelistas recibió tradiciones un poco diferentes y ubicó a los dos apóstoles en los puestos según el momento que vivían. Ya en el año 80, obviamente los apóstoles se habían dispersado después del martirio de Santiago y de Esteban, y seguramente no tenían la importancia. En cambio, Pedro, Santiago, Juan, Mateo, tienen cada vez más relevancia. Entonces ellos los ubican en forma diferente, pero son observaciones no tan importantes. Sigamos leyendo a continuación lo que el texto del discurso. ¿Me quiere leer? Sí. ¿Y estos 12? Y a estos 12 los envió Jesús con las siguientes instrucciones. No os dirijáis a países paganos, ni entréis a ciudades de los samaritanos. Dirigíos a las ovejas descarriadas de Israel. Y de camino proclamad que el reino de Dios está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios. De balde los recibisteis, dadlo de balde. No llevéis en el cinturón ni plata ni cobre, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón, que el obrero tiene derecho al sustento. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un texto muy rico. Ante todo, volvemos a lo de los apóstoles. El hecho de que Jesús escogiera personas comunes y corrientes, pescadores, artesanos, campesinos, un publicano y otra persona, y ningún familiar, ningún sacerdote, ningún escriba, ¿qué lección nos da? ¿Qué enseñanza nos da? Más sencillo. A los ojos de Dios, todos somos iguales. Que si Él otorga poder y autoridad a alguien, no es porque valga más. Simón no era solamente una personalidad, ni mucho menos ni los otros. De repente el único Mateo que sabía escribir y apuntar las cuentas podía tener alguna pretensión, pero eso nos enseña que en el reino de Dios todos somos simples, humildes colaboradores, personas que sin la ayuda de Dios no somos nada. Y con la llamada de Dios todos nos sentimos que somos amigos de Jesús, ¿no? Esta es una enseñanza muy bonita, porque creo que debería estimular a la gente a decir, ¿por qué yo? ¿Qué tengo que ser yo en la iglesia? ¿No? ¿Qué más nos dice? Sí. El llamado para todos, el llamado para los que no nos creemos llamados, es que ahí está, somos todos. Todos. Y es a compartir la vida de Jesús. Seguir, la palabra discípulo, seguir, significa estar compartiendo la vida de alguien que nos precede, ¿no? Sí. No es simplemente aprender a predicar o a hacer las cosas, sino compartir la vida, sufrimientos, fatigas, ¿no? Y muy lindo porque dice, lo recibiste gratis, dadlo gratis. Eso, lo más lindo es, en conclusión, confiar en la providencia, porque sí, cuando uno se dedica al trabajo de Dios, Dios provee, o sea, de verdad que si uno se dedica a las cosas de Dios, Él se encarga de lo de uno. Es increíble. Ahí está la explicación, que el obrero tiene derecho a su sustento. No se afanen por llevar maleta ni nada, confíen que el Señor se encarga de todo. Empecemos con, les da instrucciones. ¿Qué indica eso? Que no los lanzó al ruedo sin darles herramientas para poder predicar. Cuando lo manda a predicar a los 72, que es el único Lucas que habla de los 72 discípulos, pero el hecho de que les dé instrucción significa que primero los preparó muy bien. A pesar que eran simples, analfabetos, su mayoría, ¿no? Pero lo está equipando con instrucciones claras, cómo tiene que predicar el reino de Dios,
cómo tiene que exorcizar, imagino, ¿no? Cómo tiene que curar y consolar. Más que instrucciones, Emilio, fueron dones que el mismo Padre, a través de nuestro Señor Jesús, le dio a los apóstoles. Claro, pero finalmente ellos tenían necesidad de alguna herramienta práctica. Claro. ¿Qué hago Saber yo qué cuando voy hacer, cómo a una actuar. aldea? ¿Qué le digo? Dirán más tarde, empiezan a saludar dándole la paz, después, etc. Habrá dicho cómo tiene que predicar, porque ¿qué era? Imagínense, tenía que predicar que el reino de Dios está cerca. Entonces, eso indicaba ninguna autoridad, ni siquiera Satanás, ni Herodes, ni el emperador era el rey. Sí, Dios está irrumpiendo y ocupando el puesto que le corresponde. Por lo tanto, ellos tenían que decir, le habrán preguntado, ¿cuál es el reino de Dios? Aquí manda Herodes Antipas, manda el emperador Tiberio, ¿no? Augusto. Y ellos habrán tenido que saber cómo responder a todas las preguntas y objeciones que le iban dando la gente pobre, sencilla. ¿Cuándo lograremos la libertad del imperio romano? ¿Cuándo recuperaremos las tierras que nos han robado los soldados romanos? ¿Cuándo? Ellos tenían que tener herramientas conceptuales para poder responder. Y para los que tenían un montón de dioses, entonces, ¿cuál dios? O sea, Por imagínate ejemplo, las sí, explicaciones. el Dios de Abraham o el no. Bueno, ¿qué nos dice esto? ¿Qué nos dice? Que si uno quiere servir la causa, el proyecto de Dios, el reino de Dios, tiene que prepararse, porque no puede afrontar un mundo que está bien dotado de sus propias filosofías, de su propia ideología, y no afrontar las cosas sin herramientas, ¿no? ¿Y por qué hace digamos, por qué la recomendación de no ir a países paganos, pero sí a ovejas descarriadas de Israel? Es un misterio. Dios envió a su Hijo para rescatar a su pueblo elegido, que fue Israel. Sí. Por tanto, no permitió, fíjese, le puso un límite a su propio Hijo. Tú tienes que dedicarte únicamente a las ovejas del pueblo que están descarriadas, porque habían abandonado totalmente la observancia de la alianza. Y entonces prohibió a su Hijo de dirigirse, porque hubiera podido mandarlo a Atenas, o a Alejandría, o a Roma, o a cualquier otra capital, únicamente dentro de límites pequeños de Israel. ¿Qué indica esto? Que el reino de Dios va avanzando poco a poco. A Pablo lo llamará para hacer lo contrario. Nada, ¿no? Eso se agarra A los gentiles, a los paganos. Pero a Jesús e inicialmente a los apóstoles les pidió únicamente que predicaran a... ¿Qué indica esto también? Israel, sea como fuera, a pesar de que se había desviado, seguía siendo el pueblo elegido, amado por Dios. Dios no cambia de amistad de un día a otro. No es porque Israel se extravió que Dios dijo, déjenlo que se vayan por su cuenta, ¿no? Él insistió. Quiso que su hijo se dedicara únicamente a las ovejas descarriadas. La imagen del pastor que deja la 99 y va en búsqueda de una, ¿no? Sí. Eso es bonito ver la fidelidad de Dios. Dios siguió prefiriendo a su pueblo, primero que todo. Después del rechazo de la crucifixión, abrirá las puertas a todos los paganos. Estamos en esta etapa de la iglesia dirigida a todos los pueblos. Pero es bonito ver cómo Jesús se atiene a la voluntad del Padre. No, cuando en Sidón o en Tiro una mujer pagana sale y le pide que le cure a su hija, dice, me da mucha pena, yo no puedo quitar el pan. ¿No? ¿Se acuerdan? Sí. A mis hijos, y ella dice, pero la migajita, dime una migajita del pan que tú das a Israel para que mi hija pueda liberarse de este demonio que le estaba atormentando. Además también encontraron una fe
inesperada probablemente en pueblos que no habían estado preparados por tantos años, que no estaban listos, que no llevaban toda una historia, que no tenían Claro. al Dios de Isaac, de Jacob, de Moisés. Entonces llega una persona de la nada, por decir así, Sí. y recibe la conversión y es más leal que muchos que llevaban miles de años de preparación. Entonces yo creo que pues eso también conmueve el corazón de Dios y dice, Sí. no, pues es de una vez De todos. acuerdo. Además eso debería estar en el plan, supongo. Además los apóstoles no tenían, Claro. los apóstoles, los discípulos, los 12, no tenían la preparación para afrontar el mundo pagano mucho más preparado. Mucho más porque pesado entonces. Palestina era una pequeña provincia dentro del imperio, había gente muy en Atenas, en Alejandría, había gente muy preparada. Los 12 pescadores no hubieran podido antes de Pentecostés afrontar ese mundo tan aguerrido y culto. Además tiene un orden lógico. Sí, claro. Claro. Tiene un orden lógico. Ah, ¿sí? El pueblo que ya había escuchado de él, que ya conocía a Abraham, que conocía Estaban en condición de todo lo poder. Moisés, Claro, podía- entendían, llegó el Claro. Mesías. pues claro, Había- entonces había con él continuidad. podían conectar. Los Cambio, profetas habían anunciado que vendría el Mesías, Claro, por claro, tanto. Isaías lo dijo, Daniel. y un Entonces, solo Dios y entonces uno se Y pues sin este- embargo, en su mayoría rechazaron al Mesías. Unos pocos, un pequeño resto lo aceptó. Pero fíjese como Jesús fue preparando poco a poco el advenimiento del reino de Dios con esos 12. Eso es hermosísimo, porque así como dice Carolina, tenía un orden lógico. Mal podrían los apóstoles salir de Galilea, salir al exterior Sí. a promulgar o a predicar sobre el reino de Dios. No estaban preparados y menos, no tenían herramientas. Cuando ya Jesús resucitó y cuando ya tenían todos los dones y los poderes Espíritu Santo. para predicar y para llamar al resto del mundo, tenía un orden lógico definitivamente. Ahora, también hay que admirar, Dios es fiel con su Exacto. pueblo. Mire, a pesar de todo, y sigue siendo, Israel sigue siendo su pueblo elegido. No importa si no lo reconoce como el Mesías, pero el actual pueblo de Israel sigue gozando del privilegio de ser el pueblo elegido. Lamentablemente, como sucede en la familia, el que se sale, que golpea, que da un portazo a la casa y se va, pero papá y mamá serán siempre un hijo, a pesar de que el hijo se fue. ¿No? ¿No es verdad? Seguro el preferido porque por ese es el que más van a rezar, Eso, por el que eso. más van a estar pendientes, entonces sí. Ay, sí. Y Es Dios nunca bonito ver, ¿no? abandona su plan y su Y a alianza. pesar de las guerras y a pesar de todos los Sí. el Medio Oriente allá en esta explosión de hoy, Dios sigue puntualizando cuidando de su pueblo elegido. Ahora miren las instrucciones que da. Proclamad que el reino de Dios está siempre el énfasis. Algo está pasando que nunca había aparecido. El reino de Dios está presente, está cerca de los que lo buscan, ¿no? De los que creen en Él. El reino de Dios está cerca. Sí, inicia un nuevo proyecto. Y luego le da todas estas instrucciones. Por ejemplo, no llevéis, primero, tiene que curar a todo el mundo, los que están disponibles, ¿no? Luego, de balde recibisteis, dadlo de balde. No cobren ni un centavo por lo que hacen, porque ellos reciben la llamada y la misión gratuitamente regalada. Y luego, nos sorprende, lo llevéis de cinturones, total desapego de los medios. Cuando uno va manejando un carro, lleva un equipo de sonido, lleva... ¿Cómo estoy yo respecto a esto? Claro, estamos muy cargados, ligeros Mire, de equipaje. cuando el Papa no hace la estamos- reunión de la juventud en Panamá o en Sao Paulo, ¿no? ¿Cuánto tiempo se gasta para poder preparar todo el escenario, no? No, cuando uno hace un trasteo, No, un sí. camión no aguanta. O sea, que uno dice, ya, ¿qué horas me llené de tanta cosa? Tanto chéchere. Y esto, yo no me acordaba que lo tenía. Sí. Me gusta cuando los párrocos son trasladados de una parroquia a otra, dejan todo. Únicamente sus pocos libros y sus enseres, pero dejan instalada y se van a otra. Hoy acabo de hablar con el padre Adolfo y con el padre Pablo también. Y me dice, estoy en una parroquia del centro, inmensa.
hay trabajo, tengo un vicario y un diácono, pero hay para matarse. Pero trabajan con las suyas, porque no tienen nada más que su buena voluntad y su... Pero luego dice, el obrero tiene derecho a su sustento, y yo agrego, la providencia nunca lo deja a uno, es increíble. Entonces, por eso todas las comunidades religiosas, yo creo que conocemos, viven de la providencia, y cuando necesitan, tenemos un montón de testimonios, no tenemos que comer y se ponen a orar, llega la comida de una manera insólita, y todos han podido salir adelante gracias a esa confianza. Y viceversa, cuando una congregación o un orden se enriquece demasiado, ¿no? También cae. Abajo. ¿Por qué? Porque confían más en su poder, en su influencia políticas, etcétera, ¿no? De acuerdo. Que en la ayuda de la providencia. Se pierde la humildad de ahí. Madre Teresa de Calcuta nunca tuvo nada, ¿no? Todo venían donaciones, ayuda, venían de todo el mundo, pero confiaba de que su obra pasaba por las manos para repartirla y no para quedarse. Para construir algo para los pobres, en fin, pero no para él. A mí y pues creo que es importante, y más sustentando lo que Carolina hablaba sobre la importancia de respaldar a nuestra iglesia. Hay un vecino que el hijo se le fue, bueno, va a empezar a hacer la carrera de sacerdote, no sé cómo se llama exactamente. Entra al seminario. Entró al seminario y ellos ahí tienen ya que renunciar a todo en el momento que se van de la casa, ¿no? Y el papá hizo un escrito muy bonito sobre cómo fue él pues tener que abandonar todo, saber que su hijo no vuelve. No tiene derecho a herencia ni nada. No. Renuncia a todo. Y adicionalmente, después de 3 meses, lo fueron a visitar y lo que le podían dar era unos chocolatines. No les podían llevar tampoco gran cosa. Y él decía, en ese momento, como disfrutar lo pequeño y ver de verdad ellos todo el camino que tienen que hacer de renuncia. Pues creo que es importante uno valorarlo, porque hasta que uno no lo tiene cerca, como que uno no sabe cómo es. No lo entiende. Así sí. es. Muy lindo. Muy hermoso. Muy difícil. De todas maneras, leamos aquí su área de operación. Su área de operación estará por el momento restringida a Israel. Los samaritanos no son Israel. Están a medio camino entre los judíos y los paganos. Por lo tanto, les prohíbe ir donde los samaritanos. Sin embargo, después de Pentecostés, Samaria se abre a la predicación. El diácono Felipe, o apóstol Felipe, va y predica y consigue la conversión de gran parte de los samaritanos. Pero durante la vida de Jesús, los samaritanos no fueron atendidos. Sigamos. El rechazo de Jesús de parte de los dirigentes de Israel llevará más tarde a 12 a dirigir A los 12 a dirigir su predicación a los paganos. Y los primeros en aceptar el evangelio de Jesús serán los samaritanos. El mensaje que prediquen será el reino de Dios, que empezó a hacerse presente en la persona de Jesús. Los 12 van equipados de poderes de sanación, como los que el Espíritu Santo confirió a Jesús. También interesante, Jesús comparte con ellos los mismos carismas y poderes que tenía. Él en un grado excelso, un grado máximo, pero también los apóstoles resucitan. Pedro resucita a una mujer, Pablo también resucita a un joven. Sí, tienen todos los poderes que tenía Jesús. Su servicio será gratuito por 2 razones. A. Lo que predican y ofrecen no es propio sino de Dios. B. Ellos mismos lo han recibido por pura gracia de Jesús. Por lo tanto, tienen que darlo gratis. En su ministerio de misioneros itinerantes por los caminos de Palestina, deben confiar en la hospitalidad y ayuda de Dios y de las comunidades que lo reciben en nombre del Señor. Yo creo que
Pensemos un poco en la parte logística. Jesús se movía por todas las aldeas de Palestina, ante todo de Galilea, luego de Judea y Samaria. Se movía con 12 íntimos y las mujeres. Entonces las mujeres tenían que anticiparse, adelantarse, preparar alojamiento, comida. Y si no lo encontraban, en las afueras del pueblo tenían que alistar para que Jesús y los apóstoles. No era tan fácil, pero Jesús tenía tanta aceptación en el pueblo humilde que la gente gustosamente ofrecía hospitalidad. Y por supuesto, muchos de los que eran sus discípulos eran porque habían tenido a Jesús en su propia casa. Imagínense que la dicha. No, te imaginas. Por lo tanto, se convertían en colaboradores de segundo grado, pero colaboradores muy importantes. Sin ellos, Jesús no hubiera podido pues arrastrar a los 12 en todas partes, ¿no? Imagínense lo que pasó en la boda de Caná. Jesús tenía apenas 5 discípulos porque estaban comenzando. Sin embargo, hubo crisis de vino, ¿no? Entonces, si no interviene María con su intercesión, Se acaba la fiesta. bueno, no era porque 5 a 6 personas más no ponen en crisis la cantina, pero de todas maneras, cuando entra en la casa 12 personas, 13 personas, requería mucha hospitalidad. Es increíble, ¿no? Increíble, digamos, me contaba alguien en que se fue de misiones en Sí. una Semana Santa a un pueblo muy cerca de acá, cerca de la mesa, pero en veredas. Ajá. Y les daban como comunidades, como veredas en donde tenían que ir a hablar de casa en casa. La persona que me lo contaba, tenía en ese momento 16 años. Y entonces yo le decía, bueno, ¿y cómo te recibieron? Y me decía, no, pues primero nos dijeron que nosotros no teníamos que recibir nada porque estamos en Semana Santa, ayuno, abstinencia, además. Dicen, pero llegamos a esas casas y éramos 3, 4 que llegábamos a la casa y eso nos sacaban, nos mataban el pollo, no sabían qué ofrecernos. Decía la gente con una generosidad, decía gente que uno piensa que no tiene y tiene mucho y además nos ofrecían todo. Y yo decía, si a mi casa llegan 4 personas a hablarme, pues yo no destapo rápido las ollas a prepararle tan fácil. Sí. No, ¿sabes lo que uno ni lo recibe? Qué pena, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Sí. Sí, pero pues Sí, no tenemos esa disponibilidad. No tenemos E imaginemos entonces la persona de Jesús con la fama que lo acompañaba de ser Imagine, un hombre ¿cómo sería? de autoridad y la bondad de él y los milagros que Claro. había. Por supuesto, la gente estaba feliz de poderle darle hospitalidad, pero obviamente Y escucharlo. traía consigo un poco de gente. Muy bien, sigamos. Mateo 10, 12, 13. Al entrar en la casa, La casa está por nombre de una familia, ¿no? saludadla. Si lo merece, entrará en ella vuestra paz. Si no la merece, vuestra paz retornará a vosotros. Palabra de Dios. Ya Llevan- lo vamos, Señor. Palabra de Dios. Siempre agregamos palabras para ok, que palabra. hagamos la diferencia Es que entre yo no el estaba en texto las y el 8. comentario. Vale. Palabra de Dios. Ujú. Llevan la paz del Mesías, prometida por los profetas, que solo los amantes de la paz sabrán reconocer y recibir. Shalom es mucho más que un saludo. Es el don del Espíritu de Jesús que trae paz, bienestar y los demás frutos espirituales. San Francisco de Asís practicaba este mandato del Señor y quiso que sus frailes menores saludaran a la gente así: Pace y bene. pace e bene, Paz y bien. paz y bien, Pace y palabra bien. de Dios. No, Sí. palabra de Dios no cuesta. Sí. Ok. ¿Qué podemos, qué conclusiones o qué enseñanza nos trae este texto muy bonito? Qué hermoso. Que siempre la paz lo acompaña a uno. Ya estando en los caminos del Señor, pase lo que pase, vamos a estar llenos de paz y la vamos a poder compartir, que es parte
el testimonio que damos Sí. en nuestra vida. Y pues qué lindo ver que no se pierde, digamos que lo que tú des no se va a perder, no hay que estar pensando, ¿y será que lo doy? ¿Será que no? Simplemente das y si no vuelve. ¿Y paz qué significa? Paz. Paz significa, la paz es producto del perdón, de la fraternidad, de la alianza. Es decir, cuando uno dice, habla de paz, no es la paz entre dos contendores, ¿no? Sino es el producto de la buena voluntad. Cuando en una familia hay paz es porque se respetan, se quieren, se comprenden, se ayudan mutuamente. Esa es la paz que Jesús quería. Fíjese que a los apóstoles, a los 12, les da un mensaje, una consigna muy sencilla. Que no digan tantas cosas, no pretendan convertir, ¿no? Digan simplemente la paz. Y para ellos el shalom era mucho más que la paz, era bienestar, alegría, serenidad. De modo que admirable la consigna que da Jesús, porque él mismo cuando aparece la noche de resurrección, cuando aparece en medio de los 12, dice, la paz con vosotros, y sopla sobre él el Espíritu Santo. Él mismo aplicó el mismo mandato que había dado a los 12, ¿no? Sopla el Espíritu y le da la paz. Es un don la paz finalmente. Don, y es, finalmente, ¿qué es? Paz con Dios, reconciliación con Dios. Dios nos ha redimido, entonces nos ha traído la paz a través de su Hijo. La paz es fraternidad. Cuando uno está en paz es porque considera a los demás hermanos, no enemigos, ni contradictores, ni la paz. Emilio, ¿Shalom es hebreo o es arameo? Hebreo. Hebreo, gracias. Shalom, paz. Qué bueno sería que, decir, normalmente cuando uno entra o conoce o se despide o saluda a una persona, ¿qué hubo? ¿Qué tal? O que Dios te bendiga. Bueno, tantas cosas que decimos. Lo bueno sería utilizar estas expresiones bíblicas, paz, ¿no? Los hebreos el saludo shalom. Ellos sí nos dan ejemplo. Shalom es el saludo de ellos. Nosotros, en cambio, Yo creo que de pronto en la Eucaristía ese es uno de los momentos más lindos. sería. Que es el momento en el que nos damos la paz, que La se paz. muestra la fraternidad entre todos los Pero, que ¿qué hacemos? Estiramos la mano y sin mirar a veces en los ojos de la persona, y digo, la paz es contigo, la paz es contigo. Sí, ¿no? verdad. Pero no aplicamos esto. Dice, si lo merece, tendrá paz. Si no lo merece, la paz volverá a vosotros. Entonces, es un, como te dice, un don que nos da Jesús para ofrecer a los demás. Y nosotros lo tratamos más bien. Ahora Poquito, imaginémonos una situación difícil. Hay dos opciones, o te desesperas y te enloqueces, sea lo que sea. Insultas a la persona. Acabas con el planeta, o no, digamos una enfermedad, un dolor, tantas cosas que pueden pasar, problemas económicos, bueno. O si la paz de verdad está en uno, esa situación tan compleja se ve distintísima, así la paz realmente no está en uno. Si uno se vuelve un nudo y todo se vuelve un conflicto y cada cosa, entonces que Cristo sea nuestra paz sería lo que podemos aspirar con este versículo para poder vivir y pase lo que pase, realmente que como dice Santa Teresa, que nada nos turbe, nada nos espante, sino que sea Él el que nos dé la paz y la tranquilidad en cada momento. Yo creo que trasciende todas las situaciones en que podamos vivir. Lo que indica que los creyentes, los discípulos de Jesús, somos portadores de paz, de conciliación, de perdón, de fraternidad, de solidaridad. Nunca debemos olvidarnos que lo mínimo y lo más importante que uno puede dar a los demás es el saludo y paz. ¿Sí? Somos hermanos, ¿no? Y si estoy en conflicto conmigo mismo, lejos estoy de dar la paz a las demás personas. O sea, no limitarlo al momento de la Eucaristía, que es tan lindo,
sino que nuestra vida realmente sea un reflejo de la paz de Cristo en nosotros. Tengan en cuenta que si ellos predicaban el reino de Dios está cerca, la gente decía, el reino tiene que tener armas, tiene que tener poderío, tiene que tener autoridad. ¿No? Sí. Entonces, en cambio, ellos Ya con la paz. predican el reino de Dios, pero ofrecen paz. Es la fraternidad. Lo contrario de lo que es normalmente el Sí, sí, porque eso sonaría como si llegara a imponerse. Exactamente. La El guerra, reino como- jamás se va a imponer. Yo creo que ahora que acaba de pasar justamente el día de San José, no sé por qué me he puesto a pensar tanto cómo se hablaría Jesús y José. Cómo, o sea, yo digo, cómo tuvo que haber sido las conversaciones habituales de ellos. Y yo decía, y en la casa de nosotros, ¿cómo son las conversaciones? Que de verdad pienso yo que hay que orar mucho, que nos puedan regalar esa forma de comunicación, que solo ellos Sí. son el ejemplo a seguir, ¿no? Claro, Porque, o sea, ¿cómo fue la Sagrada Familia? Entre ellos nunca Entre ellos hubo tres. conflictos ni discusiones fuertes, ¿Te imaginas a pesar de que peleando? eran tan diferentes, ¿no? Imagínense. Por ejemplo, cuando le dijeron a Jesús, tu padre y yo, Te buscamos. angustiados, te buscábamos. Ese fue el mayor regaño. ¿No? Y Jesús salió con la suya, ¿no? No, es que yo tengo otra misión, tengo que ocuparme de la casa o de las cosas de mi padre. Esto, en una familia común y corriente, daría lugar a una pelea. No, pues Oh, acá tú la tienes que familia. obedecer, tienes Una que... juguetera. Sí. Sí, sí, sí. Y a continuación dice, y bajó con ellos y fue obediente a ellos. Jesús no siguió alegando, ¿por qué me están molestando y reprimiendo? ¿No? El texto bíblico dice, y fue a Nazaret y fue sometido a José y a María. Ahí se acabó la... Sí. Increíble. Sí. Sí. Ujú. Muy bien, sigamos. Mirad, os envío como ovejas entre lobos, sed cautos como serpientes, cándidos como palomas. Seréis odiados de todos por mi causa. Quien resista hasta el final, se salvará. Palabra de Dios. Te Te alabamos, alabamos, Señor. Señor. Aquí los advierte. Pasa. Les advierte que va a ser muy difícil y dolorosa y complicada su misión, como ovejas entre lobos. Claro, porque vamos en contravía del mundo. Completamente. Ahí estamos. Emilio, yo creo que Sí. vale la pena hacer una pequeña reflexión en ese sentido. Es que es verdad, la iglesia nuestra es la que es la iglesia del pobre, es la iglesia del despreciado, es la iglesia del miserable, es la iglesia de los problemas, es la más criticada, pero en resumen es la de más obras en el mundo. En realidad, ahí es donde tenemos más el apoyo de Jesús, y todas estas enseñanzas nos deben ir calando poco a poco para aceptar el camino. Mira lo que acaba de leer Sí. Carolina. Sí, y sin embargo, la iglesia es atacada duramente por sus enemigos, a pesar de, como usted dice, que es una iglesia que trata de sembrar paz, fraternidad, solidaridad, perdón, comunión con Dios. Y los enemigos de la iglesia son cada vez más fuertes y más crueles contra la iglesia, ¿no? Tan pronto la iglesia, todos nosotros, damos pie para alguna crítica, ellos nos caen encima y nos... Como nos que des- todos los ojos están en la iglesia Sí. católica para ver Para atropellar. en dónde medio la embarramos y ahí nos caen. Exactamente. No, incluso nosotros mismos, y dentro de la iglesia hay mucha división, hay muchas fuerzas que no van en el mismo Sí. sentido. Hay gente, y he escuchado gente que critica a nuestro Papa, Claro. a quien le tengo un afecto absolutamente espectacular, al Papa Francisco. Pero realmente la iglesia, cada vez más me convenzo de su pureza, de su grandeza, pero está en nosotros. Sí.
siempre se recrudece el mal, el poder de Satanás, donde encuentra fidelidad y coherencia de parte de la Iglesia. Los santos fueron siempre muy obstaculizados, en su mayoría. La propia Teresa de Calcuta tenía sus enemigos en India y aún en Europa. Cuando se presentó ante la ONU y defendió o habló en favor contra el aborto, la gente se sintió, porque ellos son antinatalistas, en su gran mayoría. Pero, de todas maneras, sabemos de antemano que el que quiere vivir y predicar el reino de Dios tiene que encontrar siempre resistencias fuertes de parte aún de la propia familia. En la familia, en el barrio, en la parroquia, lo señalan, este tipo es un beato, una rezandero, es una persona muy hipócrita, ¿no? Etcétera, con mucha facilidad. Entonces, Jesús los previene: sed cautos como serpiente. ¿Qué quiere decir? Yo pienso que ahí está, digamos, como la necesidad y sí del Espíritu Santo, en qué momento de actuar como serpiente o en qué momento de actuar como paloma. Porque cuando encuentro resistencia, ¿en qué momento de actuar como con sagacidad, con inteligencia? Y cuando tengo que aceptar que soy un simple servidor y que es normal que yo tenga problemas, dificultades, resistencias de parte de los que no creen, que no me aceptan, en buena fe, porque la gente muchas veces actúa en buena fe. Me ataca porque creen que yo soy... Que yo estoy equivocado. Sí, estoy equivocado, o que me la doy de profeta, etc. Entonces, ellos en buena fe me... Por lo tanto, cuando... Aquí abajo hay una... ¿Por qué no lees lo que...? Ante la difícil situación con la que se van a encontrar los primeros misioneros del reino, deben mostrar un sano equilibrio entre la sagacidad e inteligencia de la serpiente y la sencillez de la paloma. Dios no lo hace todo, hace falta combinar sagacidad y candidez. Y es el Espíritu Santo, sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Y si todos permitiéramos de verdad al Espíritu Santo, habría unidad. Cuando hay división, no está presente el Espíritu, porque él solo habla un lenguaje, así le puede hablar a cualquier persona, sea o no católica, pero cuando hay unidad es porque de verdad está presente. Cuando hay división o acabo con mi hermano o lo que sea, ahí ya no está, definitivamente no puede estar presente, porque sí, no es de Dios eso. Obviamente no es fácil lograr este equilibrio cuando tengo que ser muy prudente, sagaz, inteligente, y cuando no. A todo, bueno, el Papa tiene que hacer uso de ambas cosas, muy sagaz y inteligente en una cosa, en otra aceptar que todo el mundo le caiga, ¿no? Porque maneja problemas tan complejos, tan difíciles, ¿no? Dentro de la iglesia misma, ¿no? Con sus propios colaboradores, con sus obispos, con los sacerdotes, y luego ante el mundo que está muy reacio a aceptar una autoridad que no sea la propia, ¿no? Pensemos Trump, pensemos Putin, pensemos a los demás. Y ahí sí donde tiene que trascender su inteligencia, es un don de Dios. Y cuando tiene que agachar la cabeza y decir: yo soy un humilde obispo de Roma, yo no tengo el poder de intervenir en cosas donde quisiera intervenir. Mire, por ejemplo, en Venezuela él trató de conciliar con Maduro, ¿no? A través de su nuncio, que había sido un nuncio en Caracas antes, ¿no? Monseñor Cardenal Parolin. Pero cuando Maduro y su régimen rechazó totalmente y empezó a implementar una política contraria, ¿no? El Papa se echó para atrás. Llega un punto en que seguro Maduro le pidió por carta últimamente al Papa que interviniera. Digo, tú hiciste todo lo contrario de lo que te dijimos. Lo que indica que es muy
muy útil saber esto. A veces uno tiene que implementar utilizar la prudencia máxima y la inteligencia. Otras veces aceptar. Pero mira el paralelo tan real que existe 2000 años después con nuestro Papa. Lo acabas de mencionar, Putin, Trump, cuando Jesús vino con Herodes, con Pilatos, y finalmente que dio su propia vida. Sí. Por eso es tan sagrada la vida del Papa, que él está tranquilo cuando los ataques y cuando no le creen y cuando lo atropellan con las ideas que están en contra de la Iglesia. Pilato le preguntó, ¿eres tú rey? Y Jesús dice, yo soy rey. Yo he venido a dar testimonio de la verdad. El otro habrá dicho, ¿me está? Esta respuesta me está sacando de juicio. Lo mareó. No le preguntó, ¿y qué es la verdad? Y Jesús no contestó más. Dijo, contigo no voy a filosofiar. No desgasto. ¿Para qué gastar? Exacto. Lo que diga, Jesús sí, muchas veces fue sumamente prudente. Cuando le preguntaron, ¿a quién tenemos que pagar? ¿Al César? ¿No? ¿Te acuerdas? Sí. Entonces digo, muéstrame la moneda. Date al César lo que es del César, a Dios. Fue una respuesta muy inteligente. Sabiduría total. Y cuando le colocaron a esta adúltera, la ley nos obliga a apedrearla. Si Jesús dijera, sí, apedrearla, qué cruel este hombre. Si hubiese dicho que no, iba en contra de la ley. Entonces, muy prudentemente se agachó, empezó a escribir, ¿no? Esa es la sagacidad de Jesús. Era sumamente inteligente, por supuesto. ¿Quién más que él? No. Y nos dio muestra de que sí hay que ser muy prudentes, inteligentes, sagaces en muchas cosas. Sagaz. Claro, y cuántas El veces que él no dijo hipócrita y no En el o sea, en esa templo, parte, sacando a los mercaderes. ahí fue totalmente fuerte, pero adicionalmente en muchas cosas, él con el silencio. Sí. Y otras veces, cuando entró al templo y fustigó, ¿no? Ahí no fue, diríamos, fue imprudente, porque esto fue una de las causas por las cuales fue acusado de que estaba en contra del templo, ¿no? Él sabía cuándo utilizar la sagacidad, la inteligencia de la serpiente y cuándo la candidez de la paloma. Que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Exactamente. A ver, nadie. No fuimos. Muy bien. Sigamos. Versículo 22. Seréis odiados por mi causa. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. La persecución les vendrá en primer lugar de los propios judíos. Ellos serán quienes lleven a los cristianos ante los tribunales paganos, pero el rechazo más doloroso será el que tiene lugar en el seno de la propia familia. Porque dice Marcos que los parientes de él fueron a buscarlo porque pensaban que era loquito, junto con otros loquitos que eran los apóstoles. Entonces la apóstol familia no creyó en él. Solo después de Pentecostés, poco a poco, la familia fue adhiriendo a Jesús. Santiago, el hermano de Jesús, familiar de Jesús, llegó a reemplazar a Pedro. Y María y todos los demás fueron con Jesús. Pero inicialmente la familia se opuso al estilo y a la predicación de Jesús. Hoy día los cristianos, católicos y no católicos, son víctimas de persecución en muchas partes del mundo. En los países donde reina el islamismo, en ciertos sectores del budismo, en países donde hay regímenes marxistas y en Europa, donde hay gobiernos liderados por ideologías materialistas. Nos preguntamos, ¿por qué nosotros, Carolina, Luis Alberto, Emilio, Patricia, por qué nosotros no sufrimos la persecución o la resistencia de los demás, siendo que nos llamamos cristianos, discípulos de Jesús? Es porque ni somos cristianos, ni somos del mundo, ni somos ni uno ni otro, porque si fuéramos realmente como los discípulos, predicando y dando testimonio del reino de Dios, deberíamos sufrir nosotros algún tipo de molestia, de persecución, de ataque. ¿Qué opinan?
Yo creo que sí lo recibimos. De alguna forma, la familia muchas veces es la primera en rechazar, en objetar, en criticar muchas cosas o cualquier cosa que uno haga. Y se ven momentos en donde incluso te dicen hipócrita, incoherente y una cantidad Sí. de cosas. Y uno, ok, Esta es la señal de que estamos o no estamos en el buen camino. Si encontramos resistencias, críticas, ataques de la familia fuera, es porque seguimos el camino de Dios. Si no, es porque estamos tan cómodos, tan quietos, tranquilos. Y me acordé de una palabra que encontré en el Apocalipsis. A la comunidad de la Odisea dice Jesús: como eres tibio, es decir, ni frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Sí, los que no estamos muy cómodos, muy tranquilos con el mundo, con nuestra vida, por supuesto no tenemos ninguna dificultad, nadie nos critica, hacemos exactamente lo que el mundo lo que hace. la sociedad pide. Asumimos los principios, los valores del mundo, nadie nos molesta. Pero el día en que digamos, no, yo soy creyente, yo en Cuaresma hago esto, entonces seguramente la gente dice, está loco, está corrido, ¿no? Entonces ahí empezamos a sentirnos discípulos de Jesús. ¿No es verdad? De todas maneras, yo siento que, en mi caso, uno, mientras esté en su área de confort, en su área de tranquilidad y de comodidad, sin ser criticado por la sociedad, es porque nos falta algo, nos falta más participación, más apoyo, ¿por qué no a la iglesia? Más apoyo, ¿por qué no? Voluntariado, tantas cosas que hasta eso Sí, son criticadas, sí, estas sí. cosas que Sí, suenan. hasta gente que es voluntaria a hacer el bien, a ayudar a ancianos, lo que se necesite, Sí. Es criticada terriblemente. Sí. Si el Papa, por ejemplo, no tomara partido por los perseguidos, por los niños, por los pobres, etc., nadie lo criticaría, está muy bien, es un Papa chévere, ¿no? Dirían, está muy a la moda. El Papa está tranquilo en el Vaticano, dejémoslo. Pero el día en que se mete en cuestiones ¿no? de la problemática del mundo, entonces sí, los periódicos de Nueva York, de Londres, de Berlín, lo atacan, dicen no, porque ¿qué? ¿No es verdad? Sí, Y completamente. lo mismo pasa en pequeña dimensión de nosotros. Cada vez que nosotros decimos, primero que todo el reino de Dios, primero que todo mi fe, mi oración, entonces la gente dirá, con esa persona no la voy muy bien porque ya cogió un Ya se camino fanatizó. que no se acomoda al mío. Buenísimo que digan eso de uno, sí. Sí, esa es Buenísimo una buena que digan señal. de uno. Sí. Eso, ¿Es verdad? eso, claro. Pero igual, digamos que uno tiene que hacer conciencia y creo que ahorita sí hay como un despertar Sí. en el que yo veo ya más gente que está en un restaurante y ora Sí. antes de comer y no le da pena Exacto. para Nosotros. que los demás de al lado sepan que Eso. somos Católico. cristianos, exactamente, Sí, somos sí, católicos pero obviamente yo digo que eso hasta ahora, digamos, es que está empezando, digamos, como a crearse esa conciencia. Sí. Sí. Siempre hubo muchísima gente Sí, que vivió. bueno, uno sí, Pero uno. ahora, Y nosotros ha cambiado. ahora es más difícil y es tan más importante porque la juventud se está retirando, se está alejando. Es el momento en que uno, los padres, familia, todos tenemos que sacar a relucir, somos cristianos y creemos que tenemos que ser valerosos, ¿no? En testimoniar. De acuerdo. Muy bien, sigamos. No temáis a los que matan el cuerpo y no pueden matar el alma. Temed más bien al que puede acabar con cuerpo y alma en el fuego. ¿No se venden 2 gorriones por un cuarto? Unos cuartos, Por unos cuartos, perdón. eran monedas de ese tipo. Sí, sí. Pues ni uno de ellos cae a tierra sin permiso de vuestro Padre.
En cuanto a vosotros, hasta los pelos de la cabeza están contados. Por lo tanto, no tengáis miedo, que vosotros valéis más que muchos gorriones. Al que me confiese ante los hombres, lo confesaré yo ante mi Padre. Al que reniegue de mí ante los hombres, renegaré yo de él ante mi Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Es un texto riquísimo. A mí me llamó la atención algo. Primero dice, ni uno de ellos, de estos gorriones, cállate sin permiso de vuestro Padre. Vuestro Padre. Y al final dice, yo lo confesaré ante mi Padre. Él hacía diferencia. Cuando hablaba De ustedes y de él. vuestro Padre, y luego mi Padre, ¿no? Sí. Sí, la relación que tenía Jesús con su Padre era muy diferente de la relación que nosotros podemos tener con Dios nuestro Padre, ¿no? Él sí, es diferente. Bueno, es una observación que no tiene mucho. No, sí, sí. Y nos invita No temáis. a no temer, exacto. Nos invita a no tener miedo. Nosotros tenemos un montón de miedo, estamos llenos de temores, todo Llenos. nos asusta, por lo menos en mi caso particular, siento que ahí hay mucho por confiar. Yo creo que la gran diferencia entre una persona con más fe es que no tiene miedo. Cuando tú hablas con una persona, con un santo, y viene una crisis terrible y uno está despelucado por la crisis y le hablas, ¿no?, a alguna persona que está demasiado conectada, tranquilos, no pasa nada, y uno así estresadísimo. ¿Cómo que no pasa? Sí. Miremoslo por este lado, analicemos acá, comprendamos esto, y uno... Esa es la paz de Dios que deberíamos poder tener para no tener temor, porque es la confianza la que hace que aumente la fe también. Un ejemplo es Paracelso. Sí, claro, Paracelso está hablando es de- la paz. Él no tiene miedo a nada. Imagino que se endeuda, que hace inversiones. Como Padre se Javier de compra, Nicolo. y sin embargo, eso le ve una persona tranquila, porque ora, siempre está en comunión con Dios. Yo lo veo en él no tiene miedo, ni a la muerte, ni a la enfermedad, porque ha vivido momentos en que claramente ha visto que la providencia de Dios estaba con él, ¿no? No temáis. Hemos conocido con Emilio comunidades de hermanitas que viven de la caridad y en oración lo vivimos en una visita que hacíamos y no tenían la comida, cuando de pronto un camión lleno Ajá. de productos Ellos vegetales, necesitaban. y que hicieron llorar y agradecerle a Dios. Exactamente. Sí. No temáis, creo que es un mensaje formidable, porque tenemos miedo a la muerte, a los atracos, a la pobreza, a tantas cosas. Tenemos miedo de nosotros mismos. Y no temáis. Y es más sencillo, porque dice, al que me confiese ante los hombres, lo confesaré yo ante mi Padre. Y al que no, pues no. No hay nada, o sea, en vez de preocuparnos por tanta cosa, deberíamos estarnos preocupando por proclamar el reino de Dios. Porque de eso sí vamos a tener que dar cuenta. A eso, o sea, no temáis por las cosas físicas, por el sustento, por eso. No dice asústense por lo otro, porque no es un Dios de miedo, ni mucho menos, pero sí es claro el camino. Al que me confiese, lo confesaré yo ante mi Padre. Y a los demás, pues, Y el que Lo reniegue, renegaré. el que no cree en mí, tiene miedo que lo abandone, lo renegaré yo ante mi Padre. Sí. Son dos posturas muy diferentes. El que confía y confiesa que Dios es Padre y que me protege, contará. Jesús lo confesará ante su Padre, dará testimonio de él ante su Padre, porque confió en el Padre. Grave lo que sigue, el que reniegue de mí. ¿En qué forma renegamos nosotros de él? cuando lo negamos, cuando no confiamos, cuando hacemos lo contrario, todo el tiempo. Cuando- O sea, pues, cada vez que pecamos. O cada vez que, Claro, claro. que nos aferramos tanto a los medios humanos, pensando que
tengo una cuenta corriente, tengo tarjetas, entonces yo cuento con esto, ¿no? Como si no fuera Dios, nuestro Padre, que nos da el alimento, la salud, la protección. Entonces, es una forma de renegar. El que dice que cuenta solo con sus medios y no cuenta con la ayuda de Dios. Es una forma de renegarlo, es peligroso porque De acuerdo. dice, Y también el que dice, ¿usted para qué cree en eso? ¿Cómo cree en eso? Hay gente que igual dice, no entiendo usted, ¿cómo cree que alguien resucitó? Pero yo he tenido gente que me dice, ¿usted cree en eso? Pues, ¿de verdad? Y yo digo, Sí. pues, sí. Sí, creo en eso. Mira, yo tuve una comunicación con alguien muy especial, muy corta, con ocasión de la fiesta del lunes, De la de la Anunciación, ujú, de la Inmaculada Concepción, de la Anunciación. Y simplemente me objetaron de que, bueno, que qué clase de fiesta era esa. Y para nosotros es una fiesta sagrada como católicos. Y quedó convencido de que de verdad vale la pena saber que el único hombre que ha pisado este planeta, que no ha tenido error ni pecado, es a quien seguimos nosotros. Y dijo, tengo que meditar sobre eso porque tienes razón. Me encantó tanto esa respuesta. No siempre es tan bonito, pero qué bueno Sí, que sí. en tal caso sí fue así. Entonces, el mensaje es muy claro. Sí. Estamos muy sujetos a miedos porque no tenemos suficiente fe. Exactamente. El que dice, Dios es mi Padre, no abandona nunca a sus hijos. Podrá pasar por muchas pruebas y dificultades, pero finalmente Él tiene en sus manos mi suerte. Aún la muerte, que es la prueba más dolorosa que ha tenido el hombre, está en manos de Dios. Él no permitirá que nosotros terminemos nuestra vida porque nos promete una vida más allá. Pero finalmente el miedo es señal, es normal, muy humano tener miedo a la enfermedad, ¿no? Pero cuanto más creemos y confiamos en Dios, tanto más perdemos el miedo a las cosas. Un buen termómetro es Eso. ese para nuestra propia fe. Y Es como en ese pasaje en donde está Pedro, que él va en la barca Sí, y Jesús le dice, cuando dejas de mirarme es que se llena de temor. Y yo, digamos que creo que es eso, cuando nos llenamos de miedo es cuando Nos hundimos. cuando hemos Dejamos volteado a pavo. mirar para otro lado y quitamos nuestra mirada de Sí. Dios. Sí. ¿Sí? se descuadra todo en la vida. Y hacemos de todo para De verdad. asegurar nuestra existencia, cuentas, seguros, etc. Seguros. Y cuando viene, y cuando fallan esto, porque normalmente fallan, ¿no? Digamos, hubiera ganado más tiempo, más si hubiera confiado en el Señor, que estar Tan aferrada. tantas cosas en las cuales creo firmemente. A veces dice, yo tengo una cuenta en banco, tengo una pensión, tengo un seguro, tengo el apoyo de todos, entonces todo está bajo mi poder. Bajo control. pero En cualquier momento se le va todo. Pero no leyó la letra menuda de la póliza de seguros. Por ejemplo, De acuerdo. y cuando hay un desastre, hubiera más bien confiado en Dios que creer en la aseguradora. En Hiroshima o Nagasaki, no recuerdo cuál de las dos bombas, una comunidad estaban en oración, pasó la bomba y todavía están haciendo investigaciones porque ya no pasó nada. O sea, todo el mundo se murió incinerado, todo el mundo, Ajá. todo se destruyó. Sí. Y en ese convento, seminario, Sí, no sí. sé qué exactamente qué era, pero Santísima, además, algo así. no pasó nada. Y las personas están vivas e ilesas, Imagínense. que son sacerdotes, en ese caso era, pero estaban... La fe hace La milagros. fe realmente Hace milagros. ni una bomba Sí. atómica les destruyó. O sea, eso es fuerte, es un testimonio Sí. digno de... ¿Sabe también por qué ocurre esto? Porque nosotros simplemente, cristianos católicos, buenos católicos, siempre hablamos de Dios. Pocas veces le agregamos mi Padre, Padre nuestro. Lo rezamos, pero
Pero una cosa es Dios, del cual creemos más o menos, un concepto muy aéreo. Otra cosa es decir siempre, ese Dios es mi Padre, cuida de mí, me protege, me dio la vida, tendré que dar cuenta de Él. Además que tengo un intercesor poderosísimo que es Jesús y tengo la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué voy a tener tanto miedo? Pero como Dios, la palabra de Dios nos dice mucho, ¿no? Sonaría lejano si no hubiera ¿sí? fe. Padre. Entonces la palabra padre y madre dan mucho consuelo, Confianza. fortaleza y seguridad. Es mi papá, papá del cielo. Entonces yo sí, estoy seguro. Abba. Abba, Abba. Padre. Muy Muy bien, bien. digamos. Yo creo que ya casi nos toca ¿Sí? cerrar. ¿Nos toca? Bueno, Terminemos fíjense esta idea. que ese discurso misionero, el bien rico para reflexiones, trayéndola a nosotros. Sí. Sí. Muy importante empezar a confiar más. Y ese es un ejercicio que uno poquito a poquito puede hacer. Suelto tal cosa, dejo tal otra, entrego tal otra. Y confío en ti, Señor. Te lo entrego, dame Sí. tú. O sea, Dios no deja el vacío, porque a veces, Mm. por lo menos yo sentía que uno entregaba algo y queda el hueco. No, resulta que cuando tú das, Dios te lo triplica, te llena. Eso que tú entregaste, sea físico, Sí. sea un miedo, sea lo que sea, Él te lo llena y nunca queda el vacío. Entonces no es un Dios más generoso de lo que todos nos imaginamos. Creo que lo subvaloramos. Total. Otra cosa que Jesús es muy serio con ellos. No los lanza al ruedo sin advertirles. Van a encontrar tantas dificultades, pero no temáis. Es decir, los arma de confianza, ¿no? de fortaleza, porque hubiera sido poco honesto si él hubiese dicho, os envío como ovejas entre lobos, arréglensela, Solucionen. defiéndanse como puedan. Sí, sí. Él les asegura que están en la mano de Dios, su Padre. Eso es muy bonito, ¿eh? También para la iglesia de hoy día, uno tiene miedo que poco a poco la iglesia va perdiendo, está aumentando pero el número, pero en muchos países está perdiendo, como en Europa, donde la iglesia no va, la gente no va a la iglesia. Uno tiene miedo de que Dios se olvidó de los católicos de Francia, de Alemania, de Italia, pero no temáis, siempre Él tiene Él tiene el control. el control de todo. Entonces, Y permite la prueba, pero a la vez sabe que Él es fiel con sus discípulos. Muy bien. ¿Terminamos con una oración? Señor, en este día te damos gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra y te pedimos que nos regales una fe totalmente llena de paz, llena de confianza y llena de amor, de tu amor, para poder ser realmente los misioneros que quieres que seamos y compartamos la buena nueva del reino de Dios a todo el mundo. Cerramos, creo yo, con San Mateo 10, 28, 32. Ok. No temáis a los que matan el cuerpo y no pueden matar el alma. Amén. Propiedad de Dios. Palabra de Exactamente. Dios. Bueno, Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hasta acá llegamos, ¿no? Muy bien. Hoy estuvimos